Uno de los principales ideólogos del liberalismo penal, Beccaria, el marqués de Beccaria, establece que solo las leyes ya escritas pueden establecer sanciones. Este principio lo recoge el cuerpo legislativo de cualquier democracia occidental y, en nuestro caso, comienza con la ley de amnistía, que fue promovida por la izquierda, que sí combatió a Franco vivo me refiero, y también lo recoge el artículo 9.3 de la Constitución y el 2 del Código Penal. La democracia no es sin principio de legalidad. No obstante, y tras un ejercicio de empatía con los grupos proponentes, he encontrado dos motivos por los que ustedes pueden presentar esto. El primero, es normal que quienes quieren suprimir los derechos humanos y poner en su lugar diccionarios porque creen que las personas son menos que las lenguas, no tengan cuidado con los pilares fundamentales de una democracia. Para ustedes, las personas son algo accesorio al suelo, a la historia y al idioma, y así se entiende todo. Un segundo motivo que he encontrado es su querencia por lo mágico. Ustedes, igual que creen que los derechos emanan de las piedras y no de las leyes y la Constitución, igual que creen que los derechos se deben a la historia y no a las leyes, en una clara prevalencia de los muertos sobre los vivos, es normal que crean que se debe perseguir a los dictadores y asesinos y demás purria sanguinaria después de muertos. Quieren que el Código Penal se convierta en una especie de tabla Ouija. Aunque eso tiene graves efectos secundarios. Gastan ustedes tantas energías persiguiendo a dictadores muertos que luego no saben qué hacer con los dictadores vivos. Les pasa con Maduro a muchos de ustedes y les pasa con Putin ahora. Están ustedes esperando a que estén muertos para desenterrarlos. También reconozco que es chocante que quieran condenar a criminales muertos mientras el sábado se hacía un homenaje a un criminal vivo. También, por cierto, un terrorista, y también es delito de lesa humanidad, señor Boltrán. Estos homenajes no les parecen mal. ¿Por qué se puede hacer un homenaje a Ajinaga, un criminal vivo, y mientras traen hoy aquí perseguir a criminales muertos? ¿Por qué votaron todos ustedes en contra de la Ley de Ciudadanos que impide homenajes a asesinos vivos, pero votan hoy a favor de perseguir a asesinos muertos? Bildu lo entiendo, son los suyos, están aquí por ellos y ejercen su portavocía. Pero, por ejemplo, el PNV, porque el homenaje al terrorista este fin de semana ha sido en un frontón municipal de Verango, donde gobierna el PNV. Este homenaje han acudido centenares de personas. Imagino la conversación con la alcaldesa de Verango del PNV. Alcaldesa, hay un homenaje a un terrorista en el frontón municipal. Rápido, coge la ouija y el medidor de ectoplasma. No, alcaldesa, está vivo. Ah, no, vivo no. Nuestra competencia para perseguir criminales es de ultratumba. Señores del PSOE, estos homenajes suceden porque ustedes votaron en contra de la Ley de Ciudadanos y se fiaron de la palabra de los terroristas. Son ustedes corresponsables por omisión de estos homenajes y de la consecuente humillación a las víctimas. Los nacionalistas de esta Cámara piden perseguir de forma retroactiva crímenes en la guerra civil y en la dictadura. Pero esto puede tener efectos adversos para todos ustedes. Y me explico. Imaginen que alguien, en base a esta reforma legal, les pone una denuncia a alguno de ustedes por traicionar a la República o por colaborar con el franquismo o negociar con potencias del eje, y un juez abre la causa y se pone. Vamos por partes. A ver, por ejemplo, los padres políticos de la CUP, la derecha nacionalista catalana, hoy Junts y el PDeCAT. ¿Qué papel jugaron los preconvergentes en el golpe de Franco? Pues el mismo que en el golpe de Primo de Rivera. Lo financiaron, desde Cambó hasta Juan March. Hay una extensísima literatura sobre cuál fue el papel del nacionalismo de derechas catalán y cómo financió a Franco. ¿Dar recursos a Franco contra la República estaría condenado por esta reforma legal? De hecho, la relación del franquismo con Convergencia siguió en la democracia. Más de dos tercios de los alcaldes franquistas un día se levantaron en Falange y se acostaron en Convergencia. Volvían a casa. Veamos Esquerra y su adhesión a la República. Podemos leer en los diarios de Azaña, un juez coge los diarios de Azaña y dice, vamos a ver qué decía Azaña de lo que aconteció aquellos días. Azaña, agotado, se quejaba de las traiciones constantes del nacionalismo. En el caso de los catalanes fue sonado el hecho de que la Generalitat ordenase el asalto al Banco de España y se llevaron todo el oro de la República y se lo quedaron haciendo un boquete monumental en las arcas del bando republicano. Al mismo tiempo, abrieron contactos a través de los hermanos Badía con la Alemania nazi para negociar un estatus independiente
independiente de Cataluña en caso de triunfar el golpe nacional. Los mismos hermanos Badía que hacían desfilar a fascistas con camisas pardas del Estat català por toda Cataluña. Los mismos Badía que, junto a militantes de Esquerra, torturaban y asesinaban a anarquistas, debilitando las filas de la CNT porque rivalizaban con ellos. No hagan aspavientos, ahí está la historia, y si no, luego me corrigen. Miren, torturar y asesinar a anarquistas debilitando el antifranquismo en Cataluña sería perseguible con esta reforma legal. Y esto que les leo no lo digo yo, lo escribe Azaña. Lean sus diarios. Abro comillas. Ustedes han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior para crecer impunemente, gracias a la debilidad en que la rebelión militar de julio dejaba a la República, y han vivido no solamente la desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación. Cierro comillas. Azaña hablando de la Generalitat de Cataluña. Aprovecharon que la República se desangraba para dar pasos hacia la secesión, facilitando el avance de Franco, algo de lo que eran perfectamente conscientes, y por eso abrieron contactos internacionales para facilitar un estatus para Cataluña. ¿Y el PNV? ¿Cómo fue la relación del PNV con Franco? Me refiero al PNV, no al que se fue en masa con Franco, como el PNV de Álava, al otro PNV. Miren, hablemos del Pacto de Santoña. Me baso en una fuente incontestable, las memorias de Alberto Onaindia, el sacerdote que envió el PNV a conversar con los italianos y que pactó la traición de la República a la República, no enviando al ejército vasco a la defensa de Santander, que efectivamente provocó la caída de Santander. Entregaron Bilbao sin pegar un tiro y los Altos Hornos también a Franco, a cambio de una negociación que tuvieron con los italianos para que luego les hicieran un trato de favor. Hay un telegrama de Mussolini pidiendo un trato de favor a Franco con respecto a los presos vascos. Traicionar a la República desertando en Santander, entregando Bilbao y los Altos Hornos sin pegar un tiro, ¿sería perseguible por esta reforma? Me quedo con muchas ganas de contar cómo el Partido Comunista ayudó a los alemanes a tomar Francia, porque entonces tenían Hitler y Franco un pacto. Lo cuenta Chávez Nogales en La agonía de Francia. Termino, presidenta. Si aprueban esta ley pasarán tres cosas. Una, se cargarán las garantías democráticas. Dos, terminarán haciendo exorcismo junto a los cazafantasmas. Y tres, termino, presidenta. Y tres, sobre todo, pueden terminar con sus partidos disueltos por colaboración con el franquismo. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz.